Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa. Y como siempre, el versículo Jeremías 3:33, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Estamos en el capítulo 8 de la carta a los Gálatas, verso por verso. Súper interesante con el tema de la circuncisión. Continuamos con el tema de la circuncisión. Y bueno, habíamos visto cómo todos los gentiles que estaban siendo convertidos, ¿sí? Cómo empezaron a llamar tanto la atención en el pueblo judío, ¿sí? Y vimos que los apóstoles a través de Yeshua estaban haciendo estos bautizos, los estaban convirtiendo. ¿A dónde? ¿A qué lo estaban convirtiendo? Al judaísmo, ¿sí? Entonces, en el nombre de quién estaban convirtiendo a estas personas, los apóstoles, en el nombre del Mesías de Israel, el Yeshua, en el nombre del Mesías de Nazaret, el rabino de Nazaret, Yeshua. ¿Sí? Entonces, imagínate que llegaban estos en aquella época convertidos y llegaban a las sinagogas. Y bueno, pues llegaban muy contentos, ¿verdad? Y luego, pues imagínate la cara de los rabinos de aquella época. Dicen, oye, espérame, tranquilo, ¿quién eres tú? Pues yo ya soy judío y dime quién te convirtió. Pues me convirtió, ¿en el nombre de quién? Pues en el nombre del Mesías, del Mesías de Israel, Yeshua. Y decían, bueno, a ver, vamos viendo a ver si es cierto. Enséñame tu circuncisión. Sí, porque estos gentiles, como quien dice, ya venían diciendo, ya me puedo casar con tus hijos. Sí, a ver, no. Obviamente les iban a poner un cerco, los iban a detener. Enséñame tu circuncisión, ¿qué te hizo la circuncisión? Ay, no, bueno, pues la circuncisión me la hice ahí en el hospital, en el Seguro Social, en el Hospital San Javier, Santa María, San José, en el Hospital Civil, y me lo hizo el doctor, este, Pepe, ¿no? Pues obviamente te iban a decir no. La circuncisión te la tienes que hacer conforme a la halajá rabínica, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante de qué se trata. Entonces, pues, era el cerco que estaban teniendo, y eso generaba una discusión entre los apóstoles. Sí, porque sabían los apóstoles que después los iban a querer someter a todo el judaísmo, a todas las reglas y tradiciones que ellos manejaban. ¿Sí? Entonces estos apóstoles, estos gentiles, iba a haber una especie de como de confusión. O sea, acá me están diciendo, no me dicen nada, y de este lado me dicen que solamente voy a ser salvo si me hago la circuncisión alágica. Pero el momento que hicieran eso, se iban a someter a todas estas reglas, y pues olvídate, Yeshua, a Dios, ¿verdad? Era todo un conflicto en ese tiempo. Vamos viendo, leyendo Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión de la circuncisión y de todo esto. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Era impresionante la conversión, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los llamados fuera, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Sí, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Pero, ¿qué era la ley de Moisés para ellos? ¿Y qué era para los apóstoles? ¿Sí? O para nosotros. Pues la ley de Moisés escrita, ¿sí?, es la ley de nosotros. Nosotros seguimos la ley de Moisés, pero para ellos era todavía más allá. Estábamos hablando de las tradiciones y las costumbres, el Talmud, la ley oral. ¿Sí? Entonces, por eso implicaba muchas cositas el que la persona se circuncidara de acuerdo a la ley alágica.
Permíteme tantito, voy a checar nada más que esto esté grabando. Parece ser que sí. Bueno, continuamos con Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿De qué palabra se refiere Pedro? ¿A qué palabra se refiere Pedro? A la Torah. ¿Qué es el Evangelio? La Torah. Los gentiles la escucharon la ley de Moisés, creyeron, la recibieron en su corazón y viven conforme a eso. Hechos 15:8. Y Dios dice que conoce los corazones de todos nosotros y de ellos. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Ahora, dándoles el Espíritu Santo, ¿qué función tiene el Espíritu Santo según Jeremías 31? Y también Ezequiel 36 y 37. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo cuando descienda? ¿Qué habrá de hacer? Escribir su palabra en nosotros, en nuestros corazones. ¿Qué palabra? La Torah, los mandamientos. ¿Y cuál era la evidencia de que ellos habían recibido al Espíritu Santo? Pues que estaban obedeciendo las leyes, estaban siendo obedientes, observantes de las leyes. Y por eso ellos decían, ellos están observando igual que nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿No? Por ahí un rabino diría, pero la circuncisión alágica. ¿No? Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ya sabemos que fe es fidelidad. Fe es emuná, que significa en hebreo, que significa fidelidad. Entonces está diciendo aquí, en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fidelidad sus corazones. ¿Sabes? Estaban siendo fieles a lo que estaba escrito, y entonces purificó sus corazones. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vamos a más adelante a conocer a qué se refiere esto de yugo. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, fíjate, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Aquí Jacobo está citando a Amós, ¿sí? Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí el profeta Amós, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Perdón, me refiero, Jacobo está citando a Amós. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Sí? Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí, ¿por qué Jacobo está citando al profeta Amós? Porque si tú te vas y lees el capítulo 9, te vas a dar cuenta que Amós no está hablando de gentiles, está hablando de las tribus de Israel,
que iban a ser exiliadas y luego se iban a convertir en gentiles, se iban a casar con extranjeras, pero que en los últimos días Dios iba a tomar de entre ellos un pueblo para sí y los iba a recuperar. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué Jacobo está citando a Amós? ¿Por qué? ¿Qué vio Jacobo en todos los gentiles? Todos estos gentiles que se estaban acercando a la fe. ¿Qué veía Jacobo? Vio a las tribus perdidas de la casa de Israel. Vio que el reino de David, que había sido destruido, estaba siendo reconstruido por estos gentiles que estaban regresando. ¿Acaso serían los que iban a reconstruir el tabernáculo caído de David? Entonces, en base a eso, la idea era decir que no eran gentiles, porque todos ellos veían que ellos eran las tribus que estaban regresando, que se habían asimilado. Son parte nuestra, son nuestros hermanos que estaban perdidos, es el hijo pródigo que estaba regresando. Entonces, si son nuestros hermanos, vamos a hacer aquí una pequeña excepción. ¿Por qué? Porque la ley decía que un extranjero se tiene que circuncidar. Pero bueno, estos no son extranjeros, son nuestros hermanos, ya están regresando. Entonces vean lo que dice Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquieten. Esta palabra inquietar es tropiezo. Sí, tropiezo. No los estorbemos, no les pongamos obstáculos, que se acerquen. Esa era la idea, que los gentiles se conviertan. Hechos 15:20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que se aparten de los ídolos, 1, de fornicación, 2, de ahogado, 3, y de sangre. Que dejen la idolatría, dejen todo lo relacionado con la idolatría. ¿Sí? Y pues sea algo que, pues ya en la asimilación, pues muchos de los gentiles lo hacían. Había matrimonios ilícitos, todo fuera de la ley de Dios. Esa ley que se le dio a Moisés, de comer ahogado y sangre. Sí, ahogado es comer animalitos que no pasaban por una manera ritual, porque la idea era que ese animalito no sufriera. Eran crueles con los animales. Entonces pues dicen, hay que empezar, no hay que ponerles tanta traba, hay que empezar nomás con estas 4 situaciones, ¿no? Que no idolatren, ¿sí? Que no anden fornicando, que no anden desatados, ni que anden matando animalitos, haciéndolos sufrir. Que sean las únicas para empezar. Hay que traerlos. Están creyendo, están siguiendo poco a poquito. Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. O sea, había pues sinagogas y había en esas sinagogas quien predicara, ¿sí? Cada día de reposo. Entonces todos estos gentiles los estaban trayendo, se estaban convirtiendo, empezaban de poquito a no hacer ese tipo de esos 4 mandamientos, por decirlo así, y llegaban a las sinagogas, les gustaba escuchar la palabra verso por verso, y poco a poco ellos iban decidiendo llegar hasta la parte de la circuncisión, porque ellos iban a seguir aprendiendo. Por el momento no hay que forzarlos, pero no iban a llegar a la circuncisión alágica, no era el tema. Sí, habíamos dicho que el tema de la circuncisión era algo muy sencillo, pero ya iba a ser una decisión que iban a tomar ellos. ¿Sale? Bueno, entonces pues ya vieron
¿Qué será la resolución? Dijeron, va, resolvieron la situación. Porque si hubieran decidido entonces circuncidarlos de la manera tradicional, pues se iban a convertir en judíos y pues al ratito iban a decir que Yeshua no era el Mesías. ¿Sí? Entonces, la idea era tener ese control. Entonces, es por eso que trata todo este tema, es por el cual Pablo no circuncida a Tito. ¿Sí? Gálatas 2:3, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Bueno, vamos a ver qué es esclavitud, ya creo que lo hemos comentado, pero vamos a saber, de acuerdo a la Biblia, qué nos trae esclavitud y qué nos trae libertad. Salmo 119:44, que dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Yo creo que no hay nada que explicar. ¿Qué nos da libertad? Los mandamientos. ¿Sí? Esto lo escribió el rey David. Ahora, pregunta, ¿tú crees que el rey David sabía que era libertad y que no? Sí. Juan 8:31, dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, que es palabra, en mis estatutos, mis instrucciones, mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? La Torah. Nos vamos a Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Si dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Yeshua le dijo: tu palabra es la verdad. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la palabra que se hizo carne. Él es la manifestación de la palabra del Eterno, de la palabra de Dios. Su vida reflejaba la palabra de Dios. Y voy a terminar con esto. El día de hoy, Juan 14:23, respondió Yeshua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué hay que guardar? Los mandamientos. No estás guardando Shabbat, no estás guardando las fiestas del Padre, no amas a tu prójimo como a ti mismo, no amas a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces no amas a Yeshua. Aquí lo está diciendo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuántos allá afuera se jactan de ser cristianos y que Dios los ama y que ellos aman a Yeshua pero guardan el domingo, hacen negocio de las congregaciones, de las iglesias, guardan festividades paganas? ¿Sí? Aquí Yeshua está siendo muy claro, No soy yo el que está diciendo esto, es Yeshua. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, aquí Yeshua lo está diciendo, pero Yeshua también está diciendo: yo no lo digo, lo está diciendo mi Padre, el que me envió.
¿Sí? ¿Te das cuenta de lo importante que es que regreses a casa? Que te des cuenta que has estado transgrediendo los mandamientos de Dios. Las repercusiones. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Estás muy confiado. Estás muy confiado. Estamos en los tiempos donde hay que poner atención y hay que dar un cambio drástico. Esa es mi recomendación. Es mi recomendación. Por estos estudios, porque tú estás recibiendo el llamado de regresar a casa. Con este video te dejo. Dios te bendiga. En el nombre de su santo Hijo Yeshua. Amén.